dejes engañar por quien venga predicando que el mundo se va a acabar, que en tal parte está temblando, que las guerras por aquí y que el hambre por allá, las señales de que el mundo muy pronto se acabará. Hola hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Estamos ya en nuestro tema. Hoy para la tarde, siempre revisando nuestro librito, Soy Católico. Este librito que nos dejó el padre Flaviano Matuli para seguir formando a las masas católicas. Especialmente hoy vamos a ver un tema que se llama la cruz. Sí, la cruz. Este símbolo que para muchos los católicos, cuando miramos una cruz, sabemos que en aquel lugar la gente profesa la fe católica, porque tenemos ese respeto, ese amor al símbolo. Y no lo tenemos solo porque a nosotros se nos ocurre en la cabeza, sino porque la misma palabra de Dios nos ha enseñado a amar de una forma diferente el símbolo de la cruz. Así que vamos a ver este tema. Es el tema número 11. Y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De San Marcos capítulo 8, en el versículo 34. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El mismo Jesús va a dar un anuncio importante. Dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Esto lo va a decir en San Marcos 8:34, pero allá en San Lucas 9:23 también va a repetir las mismas palabras. Todos los que leemos la palabra de Dios sabemos que cuando una palabra se repite en la Biblia y es dicha por Jesús, tiene mucho valor, especialmente para los cristianos. Y hoy encontramos esta palabra. ¿Por qué Jesús le da tanta importancia? Dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Es porque la cruz iba a tener un valor redentor dentro de la historia de la salvación. Así, por eso Jesús toma el símbolo. Cuando Jesús lo van a crucificar, toman el símbolo, el objeto, el madero, y lo llevan y lo crucifican. Pero ahí donde la carta a los Hebreos en el capítulo 2, especialmente en el versículo 14, va a decir: puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también compartió esta misma condición, y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, este símbolo de la cruz donde crucifican a Jesús es un símbolo, es un madero. La misma Biblia, ya en Hechos de los Apóstoles 5:30, va a especificar que estaba hecha de madera. Pero, ¿cuándo se convierte en signo? Cuando dice que ahí, en ese lugar, ahí donde murió Jesús, Jesús venció al enemigo, venció la muerte, venció al demonio. Entonces, este símbolo, este objeto, pasa de ser símbolo a ser signo de redención. ¿Para quién? Símbolo de redención para Jesús, porque ahí murió. Y signo de redención, lo que lo aceptamos como signo de redención, que allí murió Cristo, que allí venció la muerte, que allí venció al demonio. Desde ese punto de vista, cada vez que nosotros hemos encontrado a muchos hermanos no católicos hablando en contra del símbolo de la cruz, y usan aquella, usted no sabe que en esa cosa murió Jesús. ¿A usted le gustaría que si a su papá lo mataran con una pistola, andar cargando la pistola, o con un corvo con el corvo? Algo ridículo. La verdad es que no existe en la Biblia argumento alguno
de parte de los hermanos no católicos es algo en contra de la cruz. No existe ni una cita bíblica. Sí, nosotros sí podemos debatir el símbolo de la cruz con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Dice Gálatas 6:14, especialmente: no quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo. Cuando el apóstol Pablo le habla a los Gálatas en el capítulo 6, dice que él se siente orgulloso de la cruz de Cristo, orgulloso del símbolo redentor para Cristo, orgulloso del símbolo redentor, del signo redentor para nosotros los cristianos. Pablo se siente seguro, Pablo se siente orgulloso. Y así todos los católicos nos sentimos orgullosos de andar llevando nuestra cruz colgada, donde nosotros reconocemos que ahí Cristo venció la muerte, que ahí Cristo venció al demonio. Entonces, cuando alguien se pone en contra del mensaje de la cruz, nosotros reconocemos, los católicos reconocemos que es un ataque del enemigo, que es un ataque del diablo. Y muchos hermanos se ponen al servicio de él cuando intentan atacar el símbolo de la cruz. Por eso los católicos reconocemos que mediante la cruz Cristo nos ha salvado. Y cuando nosotros queremos hablar con estos hermanos que no son católicos sobre la cruz, podemos citarles la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, en el versículo 18, del 17 en adelante. Dice, primera carta a los Corintios 1, 17. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Oigan, por delante del mensaje redentor de Cristo, dice el apóstol Pablo, va la cruz. No sea que se borre la cruz del Mesías. Eso jamás lo debemos de apartar los cristianos. Y bien, a los que les parece esto una tontera o una locura, dice el versículo 18. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Vieron? El lenguaje de la cruz es locura para muchos, pero para los que se pierden, dice la Biblia. Para los que se salvan, dice la Biblia, para nosotros, dice, es poder de Dios. Entonces, cuando nosotros llevamos la cruz, lo que predicamos cuando nos miran con la cruz, es el valor salvífico, el valor redentor que tiene la muerte de Cristo Jesús para nosotros. Y nosotros no debemos de sentirnos avergonzados. Aunque dice, sí, pero es que la cruz, miren, han inventado que dicen que Jesús no murió en una cruz, sino que murió en un madero. Eso significa que Jesús murió no crucificado, sino empalado sería la palabra. En un palo recto. Y no en un palo recto y uno vertical. Tanto que la iglesia en su catequesis siempre nos ha enseñado que el palo vertical significa mirar hacia Dios y el horizontal significa mirar hacia los hermanos. Y nos ayudan a santificarnos. Cuando usted se santigua, usted dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe de hacerse bien, no debe de hacerse así, como muchos lo hacen, no. Debe hacerse correcto. Es una cruz que se está formando. Desde la cabeza, creo en Dios, que es la cabeza, en su Hijo que ha bajado hasta abajo. Creo en Dios, cabeza, en su Hijo que ha bajado.
del Espíritu Santo. Desde el izquierdo, desde el Antiguo Testamento, al derecho, al Nuevo Testamento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Padre, en su Hijo, en el Espíritu del Antiguo, hasta el Nuevo Testamento. Eso quiere decir, cuando nosotros nos santiguamos. Entonces, nosotros debemos de tener claro la catequesis de la iglesia, cómo nos ha ido instruyendo poco a poco. Y Jesús no murió en un palo, murió en una cruz. Palo vertical, palo horizontal. ¿Cómo podemos definir eso? Dice la palabra de Dios. San Juan 20:25. Miren, vamos a ver. Si Jesús, hay varias posiciones que deberían de haber tenido. Pero cuando Tomás habla, dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, eran 1 y 2. Si Jesús hubiera muerto así, hubiera dicho la señal del clavo. Pero dice, de los clavos. Habían 2, no había 1. Y San Mateo 27:37 dice, encima de su cabeza habían puesto un letrero. Mateo 27:37. Eso quiere decir que encima de la cabeza, de aquí para acá, estaba un letrero. Si hubiera estado con las manos juntas, hubiera dicho encima de sus manos. Por lo tanto, nosotros a los argumentos que muchas veces nos dan, que no son muy buenos, nosotros no nos podemos sentir seguros de estar proclamando a un Cristo crucificado, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos mención es sobre el valor que tiene para los cristianos la cruz. ¿Por qué? Vamos a ver esto. Éxodo, capítulo 30, en el versículo 10. Miren lo que dice. Una vez al año, Aarón hará la expiación sobre los cuernos del altar. Hará la expiación sobre el altar una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado. Y esto de generación en generación. Será pues un lugar sagrado para Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando dice la palabra de Dios que el altar donde sacrificaban al cordero era un lugar sagrado para Dios y que esto se tenía que hacer de generación en generación, está representada la nueva alianza. Allí anteriormente en Éxodo 24:8 va a decir cómo era la alianza. Mataban al cordero y rociaban la sangre. Y ya en el 30:10 va a decir de que este lugar, el altar donde sacrificaban al cordero, era un lugar sagrado para Dios. Pues el mismo valor tiene para nosotros la cruz. En la cruz murió el cordero. Murió el cordero. Allí derramó su sangre. Y cuando muere el cordero encima de la cruz, esa cruz se convierte en altar, se convierte en algo sagrado, no solamente para nosotros, sino que se convierte en algo sagrado también para Dios. Por eso tiene un valor salvífico, por eso no solamente se convierte en signo, sino que también se convierte en signo. Se convierte en signo. O sea, quiere decir, tiene valor de salvación para cada uno de nosotros. Tiene valor de salvación para cada uno de nosotros. Y por eso, Filipenses 3:17 dice el apóstol Pablo: sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. Oigan bien, sean imitadores de nosotros y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. Versículo 18. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se los he dicho y a menudo, ahora se lo repito, llorando. La perdición les espera.
Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Así que cuando tú salgas, que tú vayas, no tengas miedo, no tengas pena de decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas pena de darle un beso a tu crucifijo. No tengas pena de andar llevando la palabra de Dios. Hermanos, yo sé que este tema podía dar para mucho, pero vamos a irnos quedando allí, no sin antes dejarle la cita bíblica que ustedes se memoricen. Yo sé que aquí en el librito ustedes van a encontrar otra de memoria, pero yo quisiera dejarles la primera carta a los Corintios 1:18, que dice la palabra de Dios así: bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Vamos a ver nuevamente. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Tercera vez, y terminamos. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.